Bien, amigos, en el año 1965, las Fuerzas Armadas Dominicanas realizaron un movimiento para derrocar a un gobierno que fue el primer gobierno electo después de la muerte de Trujillo, en que en esas elecciones, un 20 de diciembre, resultó electo el profesor Juan Bosch. En septiembre, ese gobierno fue derrocado bajo diferentes acusaciones y por diferentes sectores. Pero no es un secreto que ese derrocamiento, aunque quien hace realmente el acto de fuerza fue justamente las Fuerzas Armadas, no fue a iniciativa de las Fuerzas Armadas. Primero, fue debido a una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Uno. Dos, algo que venía latente después de la salida del Consejo de Estado. Hay mucha gente que no sabe que el Consejo de Estado que celebra las elecciones y que le entrega el poder a Bosch no asistió a la entrega del poder. Y ahí se inicia un proceso entre cívicos y PRDistas. Y esos cívicos después fueron parte del triunvirato, fueron parte del golpe, consiguieron el apoyo norteamericano y, naturalmente, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Porque el presidente, que no es el momento para justificar un golpe, pero el presidente Bosch quizás no entendió la idiosincrasia ni de las Fuerzas Armadas ni de el mismo país. Pero realizó las acciones que tenía que realizar, hizo lo que tenía que hacer, pero, por ejemplo, contrató una empresa para construir una presa, pero fue a Europa en vez de ir a Estados Unidos y contratarla. Esas cosas produjeron ese golpe. Posteriormente, las Fuerzas Armadas se ponen de acuerdo para el derrocamiento del triunvirato, pero parece que ocurrió algo que a veces nos pasa aquí y que nos está pasando ahora. Eliminamos el mal sin prever lo que debe venir luego. Las Fuerzas Armadas se ponen de acuerdo para derrocar el triunvirato, eso no había ninguna duda, pero no se ponen de acuerdo para decidir lo que viene después. Un sector, retorno a la constitucionalidad con Bosch simplemente para completar su periodo presidencial. Y el otro sector, no. Nosotros participamos en el golpe de Estado contra Bosch. Nuestra posición es elecciones en un año, con una junta militar. Y eso es lo que produce la división de las Fuerzas Armadas. Eso ocurre un día como hoy. Al otro día de la alocución que da inicio, ocurre ese problema entre San Isidro y un grupo de oficiales. Posteriormente a esa situación, alguien se les ocurre 4 días después, 24, el 28, llegan tropas norteamericanas sin precedentes, más tropas que en la independencia, más tropas que en la restauración,
y más tropas que en toda parte de América, porque en América no había ocurrido una invasión de esa magnitud, bajo el pretexto de que el movimiento estaba infiltrado de 50 comunistas y dan los nombres. El presidente Johnson lee los nombres de los 50 comunistas que están infiltrados y se basa en unas declaraciones de uno de los líderes del PRD que dicen que ya los comandos no estaban bajo el control del partido, sino que son comandos de izquierda. Entonces, cambia la motivación de la invasión y es para impedir que esto se cubanice. Hasta se dijo que en ese momento no se sabía que el Che estaba en Bolivia, de que podía estar aquí en Santo Domingo. Eso trajo una división no en dos, en tres grupos. El grupo constitucionalista, que su éxito fue el tema de levantar la bandera de la Constitución, que ningún país del mundo podía oponerse. Un movimiento bonito, un grupo de personas, de militares y civiles, quieren el retorno a la constitucionalidad. Por otra parte, un grupo de militares que estaban haciendo su trabajo, dicen, pero nosotros creemos que unas elecciones debe de ser lo correcto. Y un grupo de Estados Unidos que llega y que luego le cambia la bandera a la invasión y le pone Fuerza Interamericana de Paz. Esa es la situación, con un problema, que la campaña de opinión pública la ganan los constitucionalistas y quienes quedan como personas que hicieron la guerra contra la constitucionalidad, aparecen militares dominicanos que tenían el control de todo el país y que nosotros le hemos pedido a un militar que participó en ese evento, que no sé si llamarlo revolución, guerra o cómo, y que queremos que él nos narre desde el punto de vista de donde él estaba los hechos, que no es una respuesta ni una réplica a lo dicho ayer por los líderes constitucionalistas que tuvimos, sino sencillamente la versión de un militar de las Fuerzas Armadas regulares que participó en hechos muy, muy importantes aquí en la República Dominicana. Le damos la bienvenida al general retirado Marcos Jiménez, general piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, y que nos va primero a agradecerle muchísimo su presencia y después pedirle que nos cuente cuál es su historia, cuándo ingresa a las Fuerzas Armadas, en qué año y dónde estaba el 24 de abril al mediodía. Buenos días. Gracias, general. Buenos días, Julito, y buenos días al grupo que lo acompaña. Ya usted acaba de hacer una historia, una síntesis de la historia política de lo que acontecía en esos momentos. En esa fecha se produjeron varios grupos. Yo no me enteré de mucho porque quienes hacen la revolución son mi promoción. O sea, los compañeros míos, 23 de los 32 que acompañaron a Fernández Domínguez en esa actividad, eran de mi promoción, de los cuales hay una gran mayoría. ¿A quién pertenecía Fernández Domínguez? Fernández Domínguez
Fue una persona ¿A afortunada. qué rama? A la Fuerza Aérea. Y Fernando Domínguez era de la Fuerza Aérea. Él era de la aviación en ese entonces. Un momentito. Núñez Noguera de la Fuerza Aérea. También. Núñez Noguera, Johnny Contín. Camaño no, ¿verdad? Camaño pasó por todas las instituciones, incluyendo la policía. Y Hernando Ramírez. Era de la Fuerza Aérea y después lo pasaron al ejército. Ya. Siga. Pues sí. Es decir, esa promoción era la suya. La mía es y la esa primera. promoción es la promoción de la batalla de la carrera. La primera promoción a la que yo pertenezco es la que revoluciona nuestras Fuerzas Armadas. Antes, en la era de Trujillo, habían algunos grupos que se habían graduado, disque como cadetes, pero nunca cumplieron con un pensum completo, vamos a decir, de formación integral, formación militar, simple y llanamente le daban ejercicios militares, orden cerrado, orden abierto, cortesía y disciplina, bayoneta y cosas de esas, pero nunca supieron lo que era historia militar, nunca supieron lo que era táctica, oplología, lo que era lectura de cartas y una serie de materias que nosotros sí tuvimos la oportunidad de incursionar porque fuimos beneficiados como parte de la primera promoción de la Academia Militar, que Ramfi, a base de insistencia, logró que Trujillo le aprobara. Entonces, en esa ocasión vino una cantidad de oficiales, todos graduados en Estado Mayor de España, vinieron. A nosotros ningún militar dominicano nos dio instrucción, todos eran extranjeros, incluyendo los profesores de las materias civiles. Nunca hubo un dominicano que nos diera clases, sino... Un momentito. Yo le voy a mencionar 4 nombres y usted me va a decir si esas personas eran mercenarios, si esas personas eran militares profesores o si esas personas te trajeron para educar. Alexander Kovacs, Vladimir Cézanne, Ilio Capozzi y el otro francés. Trujillo había comprado una cantidad de tanques, entonces Ilio Capozzi y ese grupo vinieron de Italia. Vinieron de Italia. Esa gente vinieron con Trujillo vivo. Los que vinieron a trabajar con Monte Arache. Exacto. Vinieron a trabajar y fueron los que capacitaron al personal dominicano en la operación de los tanques AMX, muy especialmente cuando llegaron. Ya. Pues continuándole, en abril yo no soy beneficiario de lo que estaba aconteciendo porque yo era concuñado del general Wessing y a mí me marginaban. Mi promoción hace la actividad, pero a mí no me invitan porque temían que si me lo comunicaban yo se lo podía comunicar a Wessing. Wessing, aunque no era el jefe de las Fuerzas Armadas, pero tenía un gran poder a través del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y además había quedado como un hombre, un militar de alto nivel, porque él apoyó a Rodríguez Chavarría el 19 de noviembre cuando se fueron los Trujillo, y entonces Wessing quedó con los bonos bien altos. ¿Qué rango usted tenía en ese momento? ¿Teniente? Yo era capitán en ese momento. Pues sí, yo era capitán, pero era un capitán de mucho fuste, de mucho empuje, porque yo tenía en mis conexiones, mi relación muy especialmente con Wessing, ¿te me entiendes? Que era un hombre ya de cierto poder, como éramos concuñados. ¿Y Wessing con Ramfi aquí, qué poder tenía? No, Wessing había sido, entre los cargos que ocupó, estuvo director de la academia. Pero durante Ramfi. No, cuando Ramfi se va. No, yo quiero saber con Ramfi, jefe de la Fuerza Aérea, y los Sánchez. No, ahí Wessing, en eso, él tuvo, lo más que llegó ahí fue a director de la academia. Después que se van los Trujillo, el Wessing coge gran poder cuando entre él y Fernández Domingo hacen preso a Rodríguez Chavarría en el club de la Fuerza Aérea, en ocasión de que él
fue a visitar. Resulta que el Consejo de Estado, que ya lo presidió originalmente Balaguer, se quejaron entre ellos. Ya Balaguer había desertado, se había ido, y Bonelli llama a Echavarría y le dice lo que estaba pasando, que le estaban poniendo presión. Y yo que entonces, cuando Balaguer le dijo eso así, Echavarría le dijo, no, yo voy a resolver eso. Y yo qué. Y se presentó al Club Cine de la Fuerza Aérea para resolver el asunto. Y ahí es donde Wessing y Fernando Domínguez hacen prisionero a Rodríguez Echavarría. Lo hicieron preso a él y el movimiento que estaba preparado para si eventualmente se iban los Trujillo, lo encabezaba era un grupo de mayores, lo manejaba, el líder era Durán Guzmán, un mayor, el grupo eran todos de mayores, pero después de estar ya cohesionado con 3 o 4 meses ya de planificación, se le ocurre a uno, dice, pero vea que nosotros no tenemos rango para hacer un movimiento. Entonces ahí a Chaguito Rodríguez Echavarría, hermano de Rodríguez Ramón Rodríguez Echavarría, sugiere, pero vamos a poner a mi hermano. Y entonces sugieren a Pedro Ramón Rodríguez Echavarría como jefe y él lo aceptó. Pero ¿qué pasa? Que cuando se produce el movimiento, Rodríguez Echavarría no esperó ni siquiera 2 días para coger el control de todo y sacó a todo el mundo. Ok. A todo lo que lo pusieron. Aclare ese capítulo. Cuando Rodríguez Echavarría saca a los Trujillo, ¿con quién lo hace? Rodríguez Echavarría no saca a Trujillo porque él ponía de condición que hasta que Ramfi no se fuera, él no actuaba. Ramfi se fue por la presión que recibía internacional, muy especialmente de los americanos, que ya en la sazón estaban disgustados por todas las acciones de Trujillo, muy especialmente por la negociación que hizo con los rusos, ¿te me entiendes? Comenzó a traer los carritos, Toliznaya, la vodka. Ajá. En fin, entonces ya los americanos estaban predispuestos, ¿te me entiendes? En ese sentido. Y le pusieron presión hasta que lo hicieron ir, ¿te me entiendes? Ok. ¿Por qué ustedes sacan a Rodríguez Echavarría? Porque Rodríguez Echavarría, desde el mismo día que llegó, le afuerió a todo lo que lo pusieron a él. Es como que nosotros nos reunamos nosotros 4 a ponerlo a usted y usted nos saca los 2 días, nos saca los 4. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué objetivo él tenía por lo que sacó a su compañero? ¿Perdón? ¿Por qué objetivo tenía? ¿Quedarse él? No, él se quería coger el poder. Por eso ¿Qué relación tuvo con Balaguer? Que en ese momento Balaguer era el presidente del triunvirato. Balaguer era el presidente en ese momento y él lo llamó y por eso Balaguer lo puso a él como secretario de las Fuerzas Armadas. Y a su hermano, a Chaguito, jefe de la aviación en ese momento. Porque ese es Santiago Rodríguez, ese es Chaguito que Rodríguez estaba en la línea aérea recientemente. Ese era el hermano de Rodríguez Echavarría. Bien. General, entonces háblenos del movimiento. El 24 de abril deponen al triunvirato. Mi pregunta es, en ese tiempo, ese día, ¿había unidad de la Fuerza Armada para el derrocamiento del triunvirato? ¿Y cuándo se dividen? No, había un grupo que yo le decía que yo no tenía acceso a esa información porque me vinculaban a Wessing, como Wessing era el hombre fuerte del gobierno, en ese momento lo procedía, la fuerza era procedía Pimpo de los Santos. De los Santos Céspedes, de Atomayor. Pues sí, entonces lo tenían totalmente, a mí me tenían marginado. Pero una semana antes o algo así, yo visitando a Wessing en su casa, me enseñó en un papelito escrito los nombres de Píndaro Peña Perelló, de Giovanni Gutiérrez, de Tejeda, de Giovanni Gutiérrez,
¿cómo se llama el general que mataron? Del hombre que mataron en Palmasola. Ajá. Bueno, la cuestión es que ahí es que yo me entero. Rodríguez. Yo me entero. A las 5 de la tarde del 24 de abril me llaman a mí a una reunión en el Club Cine de la Fuerza Aérea, una reunión que la presidía Nene Tejada. Nene Tejada era un teniente coronel. Ahí estaba Jaque Barrera, estaba Morales Bobadilla, un hijo de Papucho Morales del Ceibo, un muchacho que se llamaba Cueva Mayor, que yo le había ayudado, y me da con una bolita, de esas bolitas dulces. Yo, ¿qué? Dije, toma. Digo, ¿qué es eso? Para que siga comiendo bola. Digo, ¿qué tengo yo que ver con eso? No, que tú estás comiendo bola. Digo, si a mí nunca me habían dicho nada, yo no podía saber lo que estaba pasando. Bueno, la cuestión es que después de mucho discutir, se le ocurre pedirle una audiencia a Pimpo Rodríguez, a Pimpo de los Santos Céspedes, allá, pero sin la presencia de Pérez y Pérez, de Ramiro Mato, de Díaz Interian, de López Pérez. ¿Y dónde estaban ellos en ese momento? Esos eran coroneles que habían llegado a la aviación en ese momento, con mucho prestigio, porque eran oficiales de mucho peso, preparados. ¿Toda esa gente eran académicos? Sí, fueron académicos, pero no pasaron por la academia, sino se graduaron y se fueron superando, porque ya la academia existía en ese momento, y eso le permitió a muchos oficiales que, aunque no fueron académicos, se prepararon porque comenzaron a ver la formación que teníamos nosotros, los académicos, entonces se fueron superando. Bueno, pero la cuestión es que Pimpo acepta la reunión, sin la presencia, entonces nos reunimos en el salón de conferencia al lado de la jefatura. Y comenzaron a ponerle presión a Pimpo para que apoye el movimiento que se acaba de anunciar un compañero mío, que fue a las 12:30 del día. ¿Wessing no estaba ahí? ¿Perdón? ¿Wessing estaba ahí? No, ahí no estaba Wessing. Ahí estamos hablando del 24 de abril. Sí, a las 5 de la tarde. No, eso son las 5 y pico de la tarde, o casi las 6. Pimpo de los Santos acepta la reunión con él solo, hasta que Pimpo le alegaba que él no podía apoyar el retorno de Bosch, que era la exigencia que le hacía el grupo, porque él había sido uno de los que firmó para el golpe de Estado. No, dice, imposible, yo no voy a traer cuchillo para mi garganta, porque si lo traemos ahora, todo lo que firmamos, Bosch no va a detutanar. Vamos a llamar a elecciones, vamos a coger 9 meses, en un año, se llama elecciones, y no hay problema, ahí yo no tengo problema. No, hasta que en un momento Una pregunta. ¿Dónde estaba en ese momento un militar de apellido o de nombre Bartolomé Benoit? Bartolomé Benoit había ganado notoriedad porque él era un técnico altamente calificado de la institución y fue utilizado cuando se dio la cuestión del golpe de Estado. Entonces ya tenía cierto prestigio. ¿Pero por qué lo tildan a él de que él fue que pidió la invasión? Eso no es cierto. Los americanos vinieron motu propio aquí. Vinieron por sí solos porque ellos le estaban dando seguimiento a los acontecimientos nacionales. ¿Qué día aterriza el primer avión norteamericano en San Isidro? ¿El 28 o el 29? No, el 27 a las 11:15 de la noche. ¿Un día antes? El 27 en la noche. Nosotros atacamos el puente en la mañana y ya estando... ya todo prácticamente... Espérese, ataque el puente, un momentito. El puente Duarte, el amatrallamiento del Palacio Nacional y la antena de Radiotelevisión Dominicana. Por ahí las malas lenguas dicen que usted tuvo que ver con eso. No, yo participé, yo hice operación, ahí yo ataqué en el 6:30, que había que murió un individuo que murió por ingenuo, porque yo antes de tirar hice 3 pasajes para intimidarlo, para decirle, mira, y hasta incluso tiré dos rafaguitas para arriba. Ah, pero volando. Volando, ya. en el Vampiro.
Pues déjeme acabar de contarle la cuestión, le Del decía, puente. la reunión, le iba a decir la reunión con Pimpo de los Santos. Cuando comenzaron a ponerle presión a Pimpo para esa cuestión, le dieron como dicen, por un sintió, porque le dijeron que usted no es que manda aquí. A él le decían que apoye, entonces Pimpo decía, no, pero es que yo no puedo apoyar por esto y por esto. Y dice, no, hombre, no es que usted no es que manda aquí. Cuando le dijo así, él se incomodó y se dio durísimo en el pecho. No, aquí el que mando soy yo. Yo soy el jefe de Estado Mayor. Dice, ¿usted quiere ver que usted no manda? Le dice uno de los oficiales. Y dice, ¿cómo así? Dice, mande a que le manden 2 tanques ahora mismo aquí a la jefatura. Pida 2 tanques a ver si van a llegar o algo así. Y él aceptó el reto y llamó al teniente coronel Díaz Interian y le dice, mira, ordéname que me manden 2 tanques ahí frente aquí a la jefatura. Y transcurrieron como 20 o 25 minutos y no llegaban. Y él ya desmoralizado por la acción, la cuestión, se paró y yo lo seguí detrás. Ahí seguimos discutiendo en el escuadrón hasta que en el escuadrón comenzaron un grupo de oficiales a ponerme presión a mí con la cuestión de que vamos a atacar Cefa, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo, que en lo que estamos discutiendo, yo le estoy diciendo y dándole opiniones técnicas, digo, no, miren, ustedes no saben, ustedes los pilotos viejos, ustedes no saben nada de infantería, nosotros no somos fuertes nada más que en el aire, en ¿Y tierra. cuántos vampiros habían aquí en ese momento? No, Trujillo tenía una de la 4ª mejor fuerza aérea de... Pero vampiros, ¿cuántos había? ¿Más de 10? Como 40. Allá habían 40 y pico, 50, P-51. ¿Qué era un vampiro? Un jet, un avión era jet, propulsión a chorro. O sea ese es uno de los primeros chorros que se hicieron en la historia. Era un joint venture entre Francia y Suecia que hicieron ese avión. Y Trujillo lograba lo que le daba la gana a través de terceros, porque a él dice que lo bloqueaban para que no adquiriera, pero él siempre se le ingeniaba y lo conseguía. Entonces tenía una aviación envidiable, ¿te me entiendes? En ese entonces. Pues sí, pues déjeme concluirle con la cuestión es que cuando le dijeron a Pimpo que él no mandaba, él se dio en el pecho durísimo. El otro pidió los tanques y no vinieron. No vinieron. Entonces se disolvió disolvió la reunión. Cuando se disuelve la reunión, seguimos la discusión, pero ya no en la jefatura, sino en el escuadrón. Ahí estamos discutiendo y yo le estoy explicando por qué no deben invadir, o sea, atacar al Cefa. Digo, esa gente son los que tienen los tanques, los morteros, la artillería, tienen todos los paracaidistas y toda la cuestión. Entonces, en ese momento llega un oficial que se llamaba Rosario Espinal, nosotros le decíamos limpiavidrio, y me dice, mira, el general Wesen quiere que tú llegues allá. Digo, si me muevo de aquí, esta gente hasta me matan, porque ahora mismo estoy yo discutiendo lo que está pasando y ellos me están tildando de que yo soy huesinista y yo que entonces dile a él esto y esto y esto. Yo le mandé a decir eso a Wesen y Wesen inmediatamente vino caminando y a mitad de camino estaban las fuerzas especiales donde estaba Chinino, Lluvere Montaz, comandante. Él lo convenció y después que lo convenció, Chinino inmediatamente agarró y rodeó la base y mandó a sustituir los 2 centinelas por donde que daban acceso a la línea de vuelo. Ya con el control en la mano, entonces Wesen se acercó a Pimpo de los Santos, se pusieron de acuerdo y comenzaron a trazar las pautas para enfrentar la cuestión. El domingo, eso pasó durante la tarde y la noche, el domingo en la mañana, Bochán, Javier René, fue incómodo a exigirle acción, de qué vamos a hacer con esta gente. No tenemos acción, incluso se incomodó y le dio con una carabina Cristóbal durísimo, que yo no sé cómo no se disparó en la jefatura. Carajo, ¿vamos a actuar o no vamos a actuar contra esta gente? Y entonces ahí Pimpo tuvo que comenzar a tomar algunas medidas. Ahí se fueron produciendo acciones tendentes para evitar la guerra. Pimpo decía que no hay que pelear, vamos a buscar la forma y llamamos elecciones. Ellos seguían la guerra de palabras a través de los medios de comunicación.
Ahí entonces mandaron al Palacio a tirarle unos tiritos, mandaron a Tato Martínez Polanco, tiró 2 rafaguitas en el Palacio y así, ¡ay, aguanta que vamos a hablar! Eso ocurrió en 3 ocasiones. Se le daba la oportunidad de hablar, pero nada más eso es cuando tirábamos tiros. Mientras no tiraban, nada, pero no se concretaban. Las reuniones fueron todas infructuosas porque no fueron. La primera se programó para hacerlo en Sanssouci, no fueron. Después en Jaina no fueron. Y la última, que iba a ser en Villamella, tampoco fueron. Y ahí es donde deciden entonces hacer, eso fue pasando hasta que llegó la decisión de atacar el martes en la mañana, que yo me acuerdo que a Dir Medina y a mí nos dejaron sin dormir en nuestra habitación, sino nos llevaron a la jefatura para que no pudiéramos hablar con nadie, entonces no tenían ahí, entonces en la mañanita fue que se produjo el ataque al puente. Cuando nosotros producimos el ataque al puente. ¿Esto fue el 26? El 27. El 27. En la mañana. ¿Hubo una batalla en el puente o eso no fue así? No. Ahí hubo algunos muertos, porque incluso la instrucción que teníamos era más bien de amedrentar. Ok, y esas lesiones que tenían el cruce del puente, que veía que ahí habían como unos impactos, ¿eran de tanques o era de aviones? No, los aviones no es como dice la gente que bombardeamos. Nosotros atacamos con cohetes, que es un arma mucho más suave que una bomba. Entonces nosotros tiramos para amedrentar. Ahí se van algunos tiros de ametralladora y hubo algunos muertos. Por ahí no hubo tal batalla, como dicen que hubo miles de muertos. Pero la Fuerza Aérea no cruzó el puente. No, en este ataque que se produjo, eso fue en la mañanita, no se cruzaron. Las tropas estaban en el Darío Contreras. O sea, ellos estaban, antes de eso, estaban ahí, lo mandaron a retirar porque nosotros íbamos a atacar. Y ahí nosotros hicimos un vuelo de ablandamiento en el puente y mandaron la tropa a retirar, se retiraron al Darío Contreras hasta que nosotros Bien, ya... Ese es el puente. ¿Qué pasó en el Palacio Nacional? En el Palacio Nacional, yo no conozco mucho lo que aconteció en el Palacio Nacional, pero ahí se mandó a negociar ya en este asunto a Benoit, a negociar con esta gente para buscar la forma de no pelear. Porque se llegó a hablar de que uno es retorno de Bosch y el otro elecciones. Exacto. Y no se pusieron de acuerdo. No, nunca se pusieron de acuerdo. ¿Quiénes eran los que negociaban? Pedro Bartolomé Benoit y quién. No, Benoit fue el único que fue enviado de San Isidro. Ahora, el día 27, o el lunes, antes de eso, Domínguez Tavera, el que hoy día está casado con Angelita Trujillo, el papá de Ramfi. De Ramfi. Ajá. Vino con Pérez y Pérez, con Percio Alpeña, que está vivo todavía, y con Nene Tejada. Mandaron 2 que eran de nuestro y 2 que se sabía a través de los servicios de inteligencia que estaban del otro lado. Mandaron para que fuera equilibrado. Lo mandaron a cruzar el puente, pero ya la revolución está en su buena. Y trataron de entrevistarse, no, se quedaron ellos allá y Domínguez Tavera cruzó y logró llegar donde Hernando. Cuando llegó donde Hernando Ramírez, lo que le alegó es que ya él tenía un compromiso con el pueblo, que eso no se podía. Porque él fue a rogar. Todavía Hernando no estaba enfermo. No, Hernando todavía no se, él se enferma después cuando nosotros atacamos, al día siguiente. Ese día todavía él estaba bien. Eso es el lunes, que se produce antes del ataque, se le dice que vamos a llegar a un acuerdo para no pelear, porque somos hermanos, ¿cómo nos vamos a matar uno con otro? Y yo, qué vaina. Bueno, esto es un compromiso que yo tengo con el pueblo. Esto es retorno a la constitucionalidad. Y entonces había esa disyuntiva en que él exigía eso y los de San Isidro querían elecciones. ¿Tú me entiendes? O sea, que eso ahí se dividen, ya. Bien, general, el Radio Televisión Dominicana, ¿usted tuvo alguna participación ahí?
Sí, pero no definitiva. Yo tiré un par de tiros ahí en esa cuestión, pero eran fuegos que uno hace para intimidar, para meter miedo, pero no atacar. Ok, atacar. ¿qué operación fue que oíamos por radio de invitar a la población con unos espejos para hacerle daño a ustedes con unos espejos? ¿Qué era? Eso era un disparate, eso es un disparate, eso no tiene sentido. Con un espejito tú no haces nada. Es la ignorancia de la ciudad, ¿te me entiendes? De los ciudadanos en ese sentido, lo puso a hacer ese gesto, pero eso era un Entonces disparate. la Fuerza Aérea no le hizo daño a la población civil en términos generales. Donde hay tiro, se le pega un tiro a cualquiera, pero ataque a la población no lo hubo. Ni en el puente ni en ninguna parte. No, en el puente nosotros tiramos, más bien para intimidar. Yo, por lo menos, los tiros que tiraba, los tiraba a la orilla del agua. Al agua, es la cuestión. Ahora, ahí se produjo algunos heridos, porque cuando cruzó el grupo, hirieron a Bochán, hirieron a Ramiro, hirieron a Frei Tebáez. ¿Pero a dónde? En el puente. Mataron un hermano de Polanco Tobar, que era un teniente. Ahí, y hubo algunos muertos entre uno y algunos heridos. Ahí donde hay tiros hay algo, pero no fue esa guerra como se han anunciado normalmente, de que hubo la batalla del puente, y mucha gente hablando de que Camaño se volvió para el puente. ¿Qué noticia le llega a usted de la formación de la Junta? Porque aquí hubo primero el gobierno de Benoit y después el de Inver. El de Pedro Bartolomé Benoit. Se forma en San Isidro. Sí. Fueron allá todos. Pero no con Pimpo de los Santos, sino con Benoit. ¿Por qué? Si el jefe de la Fuerza Aérea era... Bueno, quien estaba presidiendo la institución era Pimpo, pero entonces en los diálogos que se producían, hicieron la sugerencia, hicieron esos gobiernos, pero eran gobiernos, vamos a decir, dirigidos. ¿No me entiendes? Okay. ¿Qué día capitán era usted o mayor? Ese día. Capitán, cuando eso. Ese día, ¿dónde usted ve la primera vez presencia norteamericana? El 28. En ¿Dónde? la noche ellos llegaron y al otro día, porque ellos llegaron casi a las 12 de la noche, a las 11 y pico de la noche llegaron, y ya a esa hora la mayoría estaban durmiendo. Aterrizaron incluso, no sé ni cómo, porque ni siquiera luz tenían en la pista. Ellos no fueron, entonces ya estando allá. Es decir, sin torre de control ni nada. Exacto, sí, no aterrizaron. ¿Y qué aterrizó? ¿Qué equipo? ¿Perdón? ¿Aviones grandes? No, vinieron ¿cómo es? El C-130. Ah, el grandote. Sí, un C-130 comenzaron a llegar, llegaron varios C-130. ¿Y la pista de San Isidro resiste 130? Sí, porque la pista de San Isidro tiene 7.200 pies. Eso son 2 kilómetros y pico que tiene. Pues sí, aterrizaron bien, sin problema, y entonces ahí ellos comenzaron totalmente parcializados, porque sí, pero ¿se instalaron en San Isidro o de una vez se fueron? No, se instalaron. Ellos pusieron en base de carpa, muchísimas carpitas. Yo me acuerdo que yo conocí uno, apellido, se llamaba Jensi, ¿tú me entiendes? Y entonces le llevan de todo, era un avituallamiento completo, nosotros bebiendo cerveza y comiendo toda la cuestión que le traían a los americanos. Pero ellos tuvieron bien a favor nuestro 2, 3 días o algo así, pero la opinión internacional fue totalmente adversa y comenzaron a darle funda a los americanos a través de todos los medios y toda la cuestión. Entonces, ok, yo termino con esto. Ellos tienen 1000 preguntas. General, ¿ellos asumieron el poder político o el poder militar aquí en ese momento? No, ellos cogieron el poder prácticamente de todo, incluso la OEA era que nos pagaba. ¿Te entiendes? Pagaba los sueldos. La OEA, exacto, era que nos pagaba. Carlos. Sí, se dice que los norteamericanos vienen acá inmediatamente
notan que hay una división en las Fuerzas Armadas, que dicen, entonces, ¿coincidió realmente esa llegada de ese Hércules 130 a la base con la anterior manifestación de división que había entre quienes apoyaban un método u otro dentro de la solución al conflicto? Yo no tengo mucho conocimiento del aspecto político, o sea, a lo que le daba seguimiento a Estados Unidos. Lo cierto es que ellos estuvieron más o menos parcializados. Cuando vieron la opinión contraria, de la opinión internacional contraria, entonces comenzaron a proteger, entonces tiraron una alambrada alrededor de Ciudad Nueva, algo así, y comenzaron a proteger ese sector, que eran unas 10, 15 cuadras, un grupito. ¿Tenían un contacto conocido para logística y estrategia militar aquí entre las Fuerzas Armadas Dominicanas, ellos? Sí, sí, porque yo le decía al principio que ya nuestros oficiales sí. no son tan rudimentarios como ocurría antes de eso. Ya los oficiales académicos ya son, hay oficiales ya superiores, hay, sí. Okay. hay oficiales capacitados que estudiaron y tuvieron formación integral y todo eso. Y bueno, Wessing es reconocido como un egresado destacado de la Escuela de las Américas. No sé en qué momento fue que él recibió algún tipo de instrucción, que dicen que a la que mal llamaron, o alguna gente dicen la escuela de dictadores, o la escuela de gente que llegó a hacerse del poder en algún momento en América Latina. Wessing fue producto de la promoción del 44. ¿Qué rango tenía él el 24 de abril? Ya Wessing. Sí, era coronel. Sí, coronel, no, él lo hicieron después del golpe de Estado, en el que él intervino, le cogió preso a la gente, lo hicieron general. Yo me acuerdo que Belisario Peguero fue que le dijo, pero vea acá él era coronel cuando se reunieron en la noche, y le puso la barra de general que no tenía. Confirme o niegue. Cuando le preguntan a Wessing cuál fue su participación en los acontecimientos del 65, él dice, llegamos al 24 de abril del 65 y mi campamento de 1000 soldados en el centro de enseñanza enfrentó a un grupo de desertores y civiles marxistas que se denominaban constitucionalistas. Hubo una gran campaña de concientización. Y le decía yo ahorita que lo que hacen la revolución son los miembros, los partes de mi promoción. Y a mí nunca me comunicaron, yo no estaba al tanto. Yo me enteré cuando Wessing me lo dijo a mí como una semana antes. Me dio los nombres de Píndaro, de un grupo de ellos, en un papelito fue que me lo enseñó, que tenían el movimiento cooperativo. Estaba Jiménez Germán, Giovanni Gutiérrez, Píndaro Peña Pereyó. Eran 6, pero yo no me acuerdo. Estaba el general que murió, que después en Santiago, el que mataron en Santiago, en el Matún. María. ¿Cómo fueron las relaciones del grupo de San Isidro con los norteamericanos después que llegaron aquí? Buena. O sea, nosotros... ¿A ustedes les reconocieron el rango y siguieron bajo las órdenes de Estados Unidos? Todo siguió normal. Los americanos no se metieron en eso. Los americanos vinieron al país a mediar, a evitar derramamiento más bien de sangre. O sea que, aunque ha sido muy criticada la incursión americana, pero de lo contrario nosotros ya teníamos resuelto todo. Si los americanos no llegan, ya había todo terminado, porque los 4 líderes del movimiento conspirativo ya se habían asilado. Peña Gómez, Fernando Ramírez, Molina Ureña y Camaño estaban asilados. Cuando llegan los americanos, el 28, ellos estaban asilados. Los 4, y esos eran los líderes. Ya el movimiento había claudicado. Pero al enterarse y tener una respuesta totalmente contraria a la opinión pública, entonces se fueron saliendo, que yo no sé en qué momento salieron. Por ejemplo, Camaño se asiló en la embajada de El Salvador y no sé si un día o 2 días después que sale.
Y después de eso, ya como Hernando se plumió, entonces llamaron a Bosch, a Puerto Rico, y dijeron entonces que pongan a Camaño, y entonces sugirieron a Camaño. Una pregunta. Los americanos, aunque ustedes no eran políticos, pero no eran, existían, sabían lo que pasaba, vinieron a dos cosas. Primero, a evitar la expansión de ese movimiento porque los líderes se habían asilado y el movimiento estaba en manos de comandos de izquierda. Eso es lo que se dice. Y segundo, se limitaron a circunscribir, no a matar, a circunscribir el movimiento a la zona colonial. ¿Es así? No, yo no puedo abundar mucho en eso. Ahora, los americanos vinieron aquí con el pretexto de proteger vidas, porque resulta que el embajador dijo que el movimiento era comunista y era peligroso. Como estaba tan reciente lo que acontecía en Cuba en ese momento, los militares estaban chivos, como dice el refrán, y los americanos no querían otra Cuba y por eso intervinieron, más bien por eso, ¿tú me entiendes? Pero el limitar el... No, la limitación vino producto a los pocos días de ellos estar aquí, porque en principio ellos no pararon, nosotros ya teníamos todo dominado, pero al pararnos eso, entonces quedaba un reducto. Ahora lo cercaron por la presión internacional que tuvieron los americanos, que lo criticaron en todos los medios de comunicación del mundo, lo criticaban, entonces optaron por cercar Ciudad Nueva y algún tiempo después nos dieron permiso para nosotros operar y en 6 horas hicimos la operación limpieza. La operación limpieza era la ciudad entera y la hicimos en menos de 8 horas, en menos de 6 horas. Imagínate, Ciudad Nueva lo hubiéramos hecho un swap en 5 minutos, ¿tú me entiendes? Pero nos dieron un permiso así, ocasional, como dije, actúen. Y ahí se hizo la operación limpieza, donde se limpió el resto de la ciudad, que habían muchos constitucionalistas dispersos por distintos barrios. Pero ahí ellos autorizaron a que actuáramos. Pero los americanos, Camaño... ¿Y fue Fuerza Aérea o fue Martínez Arana con Periperi y esa gente? Lo de operación limpieza. No, la operación fue de la Fuerza Aérea, toda ya, incluso los oficiales generales que llegaron de otras instituciones se fueron sumando allá a la Fuerza Aérea, que yo me acuerdo que un día yo dije de relajo, como yo le decía ahorita, yo tenía muy buenas relaciones, y los generales yo lo veía, yo entraba como si nada a la jefatura, y los generales lo dejaban fuera, marginados o algo así, antes de entrar. O sea que... ¿Y los hombres rana? ¿Qué eran los hombres rana? ¿De dónde viene ese nombre? Los hombres rana fue una idea de Monte Arache y se logró, lo hicieron, eran marinos, ¿tú me entiendes? Que lo entrenaron bien, haciendo trabajo en el agua y toda la cuestión. Entonces se crearon como una fuerza especializada para esos fines. Dice que el propósito específico de formar los hombres rana era atentar contra Rómulo Betancourt, o sea, hacer acciones fuera del territorio. Yo no conozco eso, no. Bueno, además, eso se sabotear producción petrolera venezolana. Ya Rómulo Betancourt había desaparecido, porque Rómulo Betancourt y la Mirabal son las dos principales causas, ¿tú me entiendes?, de la caída de Trujillo, que fueron sugerencias de Johnny Abe. Finalmente, en el caso suyo, ¿qué idea, concepto, experiencia usted quiere que los dominicanos no dejen de recibir hoy? Que usted salga de aquí con un mensaje o con alguna idea que usted no quiere que entiendo que usted entiende que está confusa la historia o en ese sentido. Mira, el militar es eminentemente obediente y disciplinado. El militar no tiene facilidad ni facultad para decidir, sino simple y llanamente cumple orden. Ahora, a medida que ha transcurrido el tiempo y ha habido más concientización en lo que son los derechos constitucionales, una cosa, es posible que hayan algunas
controversia, distensión, pero básicamente el militar está para cumplir orden. El militar es un subalterno y no tiene derecho a opinar ni a hacer nada, sino le dicen, vaya allí, vaya aquí, sí señor, no señor. A eso se limita el militar. Bien, para terminar, general, en porcentaje, el porcentaje de las Fuerzas Armadas Dominicanas después que salen de las embajadas, Camaño, el grupo que se asiló, ¿qué porcentaje de la Fuerza Armada eran activos? No estoy hablando de población civil, estoy hablando de militar. ¿El porcentaje era muy bajo o era alto? Mira, cuando estalla la revolución, fue sábado, el 24 de abril fue sábado. Yo recuerdo, porque hablé mucho con Domínguez Tavera y me hizo la historia de cómo fue. Resulta que Camaño, que tuvo dificultad en todas partes, porque Camaño pasó por todas las instituciones y en toditas lo sacaban, ¿te entiendes? O lo votaban o lo sacaban. Él iba a ser cancelado por Belisario. Él y Morillo López iban a ser cancelados por Belisario Peguero, que era jefe de la policía. Y Wessing se enteró y le pidió que no lo cancelara, que se lo mandara para allá. Entonces, cuando llegaron allá, que tenían, eso pasó como un mes y algunos días antes de la revolución, Wessing mandó a Morillito, lo mandaron como administrador del aeropuerto, al aeropuerto de Caucedo, y a Camaño lo dejaron ahí, entonces lo pusieron a hacer cursitos de tiro y cosas de eso. El 23 él estuvo en la base y habló mucho con Domínguez, el que ahora está casado con Angelita, y ese estaba en personal, y entonces Domínguez le dije, mira, Camaño, estoy buscando algo que valga la pena para ponerte al frente, pero tú sabes que tu rango, ya tu posición ya era coronel, ranqueado, y ya había pasado muchísimas cosas que le elevaban su nombre. Entonces le hizo la promesa de buscarle, pero ahí él le dijo, mira, mañana es día de pago y no guárdame ya, que al otro día fue que estalló la revolución. Bien. General, nosotros desconocíamos que usted fue de la primera promoción de la batalla de las carreras. Entonces yo quisiera tratar un programa, coordinar un programa sobre algo que ayer 24 de abril no es realmente el tema principal, pero nos gustaría que usted volviera a hablarnos de esa institución educativa que se llamaba Batalla de las Carreras. Y si eso era lo mismo que el centro de enseñanza, ¿qué diferencia había entre el centro de enseñanza, Batalla de las Carreras y una crema innata del profesorado que ustedes llegaron a tener? A ver si usted se nos compromete, porque aquí no se ha hablado nunca de la Batalla de las Carreras y los privilegios que se le daban a ustedes cuando salían egresados de esa institución. A veces los jóvenes de la época le teníamos envidia a ustedes, ¿verdad? Porque las muchachas lo preferían a los cadetes. Ah, no, porque andábamos bonitos. Sí, sí, y en un Mercedes 180. Bien, gracias, general. Bien. Gracias a ustedes por la oportunidad.